Si crees que algo enigmático pasa en el mundo relacionado con lo espiritual, esta información es para ti. Y el segundo es que Jesús dijo: Caín era del maligno. Y al de la versión oficial del clero, que oculta la verdad, cabe recordar que somos mayoría los que estudiamos la Biblia dejando de lado las creencias personales. No podemos afirmar que existe una versión oficial que encubra una conspiración. Y también deberíamos sospechar que ese tampoco es hijo de Adán. Aun concediendo que Jesús sea Dios, vamos a darlo por hecho, esa frase no es suya. Tampoco podemos pensar que Juan quisiera decir tal cosa. Quien obra mal es el diablo. En el contexto joánico se utiliza para referirse a Satanás de forma concreta. Que Samael, con aspecto de serpiente, fornicó con Eva y engendró a Caín. Y así comenzó la batalla por el control de la humanidad. Hoy traemos un apéndice monográfico sobre la idea de que Caín es hijo de la serpiente del Edén. A Miguel Solís le gustaría que leyera el libro de La simiente de la serpiente de Ronald Ibarra para darle mi opinión. En realidad esa hipótesis que vertebra el libro tiene más de 1000 años y no estará de más prestarle pues un momento de atención. Así pues, gracias Miguel, es un elogio que quieras mi punto de vista y he leído la obra de Ibarra hasta donde considere suficiente para atender a tu consulta. No es un libro para mí. No me gusta dar opiniones sobre autores en activo, así que procuraré ser respetuoso con Ronald Ibarra, que supongo que estará vivo porque el libro es de 2017, aunque bueno, no encuentro información sobre él en internet. Por tanto, Ronald, si ve usted esto, sepa que cuenta con mi respeto como escritor y siga con lo suyo, que sus lectores lo agradecerán. Como te decía, Miguel, no es un libro para mí. El objetivo de la obra no es destacar por su arte literario, lo cual la sitúa lejos de mis intereses, y tampoco se aproxima al texto bíblico, por temática, con el rigor hermenéutico que yo exijo a mis lecturas. Intuyo que es un libro pensado para lectores interesados en teorías alternativas sobre el funcionamiento del mundo y sensibles al misterio y a la creatividad como claves de lectura, sin exigir la altura literaria ni rigor documental. Y no quiero decir con esto que Ronald no tenga altura ni rigor, sino simplemente que esta obra no pretende destacar por eso. En el prólogo ya se advierte la intención. Si crees que algo enigmático pasa en el mundo relacionado con lo espiritual, esta información es para ti. Bien, y el título no esconde el argumento, ¿no? Caín es hijo de la serpiente del Edén. Ya está. En la introducción se dice que la versión oficial está disfrazada de verdad absoluta para desviar la atención. Existe otra simiente entre nosotros. Y aclara que ese disfraz está promovido por el clero profesional, el cual sostiene un sistema esclavista en el mundo. Invita al lector a seguirle en ese descubrimiento diciéndole: ¿te atreves a despertar? Y le advierte diciendo que de lo contrario seguirá en hipnosis cognitiva. Con esos mimbres se dispone a construir una explicación de nuestro orden social partiendo de que la historia de Eva y la serpiente no es lo que parece, sino que esconde una simbología que se puede descubrir leyendo con atención y en especial el Nuevo Testamento. La tesis de partida es la siguiente. La serpiente se acercó a Eva con intención reproductiva. La fecundó y después Adán la conoció y engendró a otro hijo, los dos a la vez. Pone un ejemplo real de 2009 en el que una mujer engendró mellizos de padres diferentes. Para sostener la tesis, niega que podamos creer lo que dice el texto de Génesis 4, es decir, que Adán sea el padre de Caín, y se apoya en dos argumentos fundamentales. El primero
es que el texto no utiliza la fórmula habitual de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y el segundo es que Jesús dijo: Caín era del maligno. A partir de aquí se construye la versión alternativa del mundo que conocemos. Bueno, pues ahí va mi opinión, Miguel. No sobre el libro ni sobre el autor, sino sobre lo que yo creo que me estás preguntando. Acerca de la premisa inicial de la versión oficial del clero, que oculta la verdad para mantener un sistema esclavista del que debemos despertar, cabe recordar que somos mayoría los que estudiamos la Biblia dejando de lado las creencias personales. No disfrazamos nada con doblez y no encontramos en el texto ninguna conspiración. La opinión dogmática del clero no es mayoritaria en el ámbito académico. Es decir, no podemos afirmar que existe una versión oficial que encubra una conspiración, y mucho menos que esté promovida por el clero. Respecto a descreer lo que dice Génesis 4, repasemos el texto. Vamos a ver qué dice. 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Como bien advierte Ronald, el texto parece claro. Yo añadiría que es muy claro y que la intención del autor no era otra que decir que Caín era hijo de Adán y Eva, no otra. No existe ninguna pista en Génesis 4 que nos haga sospechar otra cosa, tampoco en el resto del Génesis, tampoco en el resto de la Torá y tampoco en el resto de los libros del Tanaj. Ronald se apoya en que la fórmula no es la de costumbre, debería haber dicho Adán engendró a Caín. Pero ese argumento también descartaría que Abel sea hijo de Adán, porque tampoco utiliza esa fórmula. Y también deberíamos sospechar que ese tampoco es hijo de Adán, porque utiliza el mismo estilo. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. La fórmula a la que Ronald se refiere, fulanito engendró a menganito, aparece concretamente en las genealogías de Génesis. Él advierte eso. En las de Génesis, Ruth, Crónicas, en fin, en las genealogías, que tienen un estilo literario que no se parece a Génesis 4. Recordemos, por ejemplo, que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Esa es la fórmula que se utiliza para describir el nacimiento de Moisés. En ninguna genealogía dice Amram engendró a Moisés, ni nada por el estilo. Y no por ello se pone en duda su origen y se sospecha que sea hijo de la serpiente. En conclusión, el hecho de que los autores de las genealogías utilicen un estilo literario diferente al autor de Génesis no es un argumento para desacreditar la paternidad de Adán, sino simplemente una muestra de la variedad expresiva de los distintos autores. La fórmula, fulanito engendró a menganito, no es la habitual, sino una muy concreta que utilizan las genealogías. Bueno, el segundo argumento es que Jesús dijo que Caín era del maligno. Se puede explicar que esto no justifica que Caín fuera hijo de la serpiente de muchas maneras. Voy a expresar algunas con la intención de alumbrar criterios de análisis filológico que creo que te pueden interesar, Miguel. En primer lugar, lo que dijera Jesús no es justificación literaria para interpretar textos antiguos. Desde la fe se puede creer en su divinidad y pensar lo que se quiera, pero en el análisis de textos no podemos tomar como premisa que su palabra era infalible. Era un hombre, decía cosas, pero su opinión no justifica ninguna interpretación de Génesis. Al contrario, sí funciona. La lectura atenta de Génesis nos puede ayudar a entender a Jesús y justificar algunos de sus mensajes. Este es un error filológico muy común
que consiste en reinterpretar los textos antiguos a la luz de los modernos, para que las cosas cuadren. Ese mecanismo lleva a conclusiones equivocadas y a veces muy groseras. Pero bueno, en cualquier caso, aun concediendo que Jesús sea Dios, vamos a darlo por hecho, esa frase no es suya. No es suya, sino del autor de la primera epístola de Juan. El texto no atribuye esa opinión a Jesús, sino que la hace propia. Aunque Jesús sea divino, nunca dijo que Caín fuera hijo de la serpiente, ni nada remotamente parecido. De hecho, en ninguna fuente de tradición oral de Jesús, en ninguno de los evangelios canónicos, menciona directamente a Caín. A mayores, tampoco podemos pensar que Juan quisiera decir tal cosa. La cita se presenta sin su contexto literario. Esto siempre puede inducir a interpretaciones equivocadas. Si leemos los versículos anteriores, se entiende mejor la intención de Juan. Vamos a ver. 1 Juan 3, 8, 12. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Como puedes observar, Miguel, esta perícopa trabaja la idea de que quien obra mal es el diablo, procede del diablo, y quien obra bien procede de Dios. La traducción no deja verlo con claridad, pero la construcción en griego koiné de la primera frase dice algo así como: el que hace el pecado es procedente de el diabolos, que es análoga a la que cita Ronald Ibarra, Caín procedente de el poneros. Esa construcción con un artículo, el diabolos y el poneros, en el contexto joánico se utiliza para referirse a Satanás de forma concreta. Así podemos entender el mensaje: quien peca procede del diablo. Caín, por tanto, procede del maligno, porque pecó. A mi parecer resulta obvio que Juan no le atribuye una ascendencia genética, sino metafórica, espiritual. No está diciendo con ello que Caín sea hijo carnal del diablo por pecar. Del mismo modo que quien obra bien y no peca no es hijo carnal de Dios. Pero bueno, sea como fuere, y aun aceptando que fuese hijo carnal del maligno, faltaría por explicar de dónde se deduce que la serpiente del Edén sea el diablo. Tampoco hay pistas de eso en toda la Biblia hebrea. En conclusión, la hipótesis de que Caín es hijo de la serpiente, y esta es ni más ni menos que Satanás, es fruto de reinterpretaciones muy tardías y ajenas al texto de Génesis, las cuales inventan un sistema escatológico muy distinto a las intenciones del autor original. De hecho, este concepto de Satanás como antagonista maligno de Dios es ajeno a la Biblia hebrea. No existe. Podemos rastrear su evolución y su asociación con la serpiente a lo largo de algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva o el Apocalipsis de Moisés, donde se alude a que el Satán se transformó en serpiente y entró en el paraíso. El apócrifo de Juan, gnóstico, asocia a Yadalbaoth con la serpiente. El Apocalipsis de Abraham lo hace con Azazel. El Targum de Pseudo Jonatán lo hace con Samael, el ángel de la muerte. Y así podríamos estar toda la tarde. Pero estos textos son de nuestra era, son muy lejanos al autor de Génesis. Es, por cierto, el Pseudo Jonatán donde se dice expresamente que Samael, con aspecto de serpiente, fornicó con Eva y engendró a Caín.
y es un texto del año 800 después de Cristo aproximadamente. Sería muy interesante, Miguel, estudiar la evolución del personaje de la serpiente del Edén a lo largo del tiempo. Y por suerte, ese trabajo ya lo ha hecho Adolfo Reutemann de forma magistral. No sé si la opinión de este rabino judío de origen argentino, curador de los rollos del Mar Muerto durante décadas, se puede considerar versión oficial, pero ya te adelanto que no encaja en absoluto con la tesis central de la obra de Ibarra. En todo caso, Miguel, he querido atender tu consulta detenidamente en agradecimiento a tu paciencia y con el espíritu de mostrar cómo el texto resiste ciertas interpretaciones alternativas cuando se analiza desde su lógica interna y su historia textual, que creo que es lo que esperabas. Sin ánimo, con esto, de desacreditar el trabajo de quien escribe con otra mirada. De hecho, para eso de la otra mirada, he preparado un fragmento así breve. Imagina, Miguel, lo interesante que sería una novela que empezase de esta suerte. El Nahash se introdujo furtivamente en el huerto de Yahvé, su enemigo, donde el monstruo pretendía esclavizar a Adán y a Eva, y le dijo a la joven: no te dejes engañar. Si comes de ese árbol, tendrás el conocimiento, y si comes de ese otro, serás inmortal, como nosotros, como los reptilianos. Y así comenzó la batalla por el control de la humanidad.